Capítulo 1. La naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Al hacer esta pregunta, muchos cristianos mostrarán de inmediato a 1 de Juan, capítulo 3. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Allí dice claramente que el pecado es la transgresión de la ley. De acuerdo con esta definición, para que una persona pueda cometer pecado, tiene que violar la ley. Por supuesto, no se puede negar que este versículo nos da una descripción verdadera del pecado. Aceptar a 1 de Juan 3:4 nos capacita para tener una comprensión de la clase de conducta que no es aceptable a Dios. Sin embargo, también debemos entender que esto no es todo lo que la Biblia dice concerniente al pecado. Esta no es la única comprensión del pecado que encontramos en la palabra de Dios. Si aceptáramos este versículo como una definición abarcante del pecado, tendríamos que concluir de inmediato que su existencia depende solo de nuestra conducta, y tendríamos entonces que creer que el pecado se limita a nuestro comportamiento, pero hay muchos lugares en la Biblia que nos enseñan que eso no es todo. Hay más de lo que uno ve a simple vista. Más que acciones incorrectas. El problema del pecado va más a fondo que simplemente las cosas que hacemos. Hay algunos cristianos que insisten que una persona no puede pecar a menos que viole la ley, y por lo tanto, un individuo no puede ser pecador a menos que sea transgresor de la ley. Aparentemente creen que para solucionar el problema del pecado, solo hay que empezar a guardar la ley. Pero los que son honestos saben que las cosas no funcionan de esta manera. En Marcos 7:18 al 23, Jesús hizo una interesante declaración. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina, limpiándose de todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Los versículos 21 al 22 son especialmente interesantes. Aquí Jesús nos dice que las acciones proceden de alguna parte en nuestro interior. Antes de llevar a cabo una acción, primero hay que pensar en ello. Por supuesto, tenemos lo que se llama acciones reflejos, sobre las cuales no pensamos conscientemente, pero aún así la orden proviene del cerebro y se basa en los tipos de hábitos e instintos que existen en nuestro cuerpo. Pero el punto es, si uno realmente encuentra a sus manos cometiendo pecado, ¿sería de provecho cortarlas? Claro que no, porque de todas maneras tendría el pensamiento en la mente. De manera que nuestras acciones no son el problema, sino el pensamiento que produce las acciones. Pero, surge otra pregunta, ¿qué produce los pensamientos cargados de pecado? El verdadero problema. Si pudiera entrenarme, disciplinando mi mente a través del yoga, la meditación, las artes marciales, etc., ¿podría entonces vencer el pecado? Veamos lo que dijo Jesús en el versículo 21, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Es verdad que las acciones provienen de los pensamientos, pero los pensamientos mismos proceden de alguna parte, proceden del corazón. Ahora bien, por supuesto que el corazón se refiere a la mente, no a la mente consciente, sino al subconsciente, al que algunas veces nos referimos como la naturaleza. Cuando consideramos esto, queda claro que la raíz del pecado no es lo que hacemos, no es lo que pensamos, sino la clase de corazón o la naturaleza que poseemos. Ese es nuestro verdadero problema. Tanto Jesús como Pablo trataron de hacernos saber que nuestro problema se profundiza hasta llegar a nuestra naturaleza. El énfasis es inconfundible. Leamos en Juan 8:31 al 34. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un amo de esclavos. Jesús dijo que si uno comete pecado, es siervo del pecado. Si es así, entonces, ¿quién es el amo? Jesús dijo que el pecado es el amo. Uno es esclavo del pecado. Por supuesto, los judíos pensaban que él estaba hablando de la esclavitud física. Ellos dijeron, somos hijos de Abraham y nunca fuimos esclavos de nadie. Pero Jesús dijo que si uno comete pecado, alguien es su amo, y se refirió a ese amo como al pecado. En este pasaje vemos que la palabra pecado no se refiere a la transgresión de la ley. Jesús describe el pecado como a un rey, un amo poderoso que exige obediencia. La palabra siervo en realidad proviene de la palabra griega doulos, que literalmente significa esclavo. Jesús dice que aquel que comete pecado es esclavo del pecado y un esclavo no elige lo que tiene que hacer. Alguien más dicta cómo debe comportarse y en este caso, Jesús dice que el nombre de ese amo es pecado. Cuando vamos a Romanos capítulo 7, del 14 al 17, encontramos que Pablo está totalmente de acuerdo con Jesús. Los siguientes versículos dicen: Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Todos sabemos en qué consiste la vida de un esclavo. Al despertar por las mañanas, alguien le dice qué clase de ropa debe usar, qué clase de alimentos debe comer, dónde debe trabajar ese día y cuánto tiempo va a trabajar. Alguien más decide incluso con quién se casará y dónde vivirá. No tiene opción alguna para elegir lo que va a hacer. Alguien más decide por él. Así son las cosas en la vida de un esclavo. Un esclavo no tiene el poder de decidir por sí mismo. Ahora bien, Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué clase de persona se vende? Un esclavo, por supuesto. Pablo está hablando acerca de la persona sin Cristo. Si esta persona es esclava, ¿puede elegir lo que va a hacer? No. Pablo dice que esa persona es esclava del pecado, el nombre de su amo es pecado. Todos los días, al levantarse, su amo le dice, hoy tienes que trabajar para mí y debes robar, mentir, violar, matar, o quizás si uno es un tipo de esclavo más respetable, tal vez un miembro de iglesia, él dice, enójate con tu esposa, grítales a tus hijos, guarda malicia en tu corazón. Él nos sugiere cometer los pecados más respetables. No parecen tan malos como los de otras personas, pero la verdad es que la raíz es la misma. Todos seguimos siendo esclavos del pecado, obedeciendo al mismo amo. En el versículo 16, Pablo dijo, apruebo que la ley es buena, pero en el versículo 17, habla de su esclavitud y dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. ¿Quería él hacer lo correcto? Claro que sí. ¿Lo intentaba? Con todas sus fuerzas. Pablo era por naturaleza un hombre más fuerte que la mayoría de los cristianos. Pablo era un luchador, luchó y batalló, pero aún así dijo que no podía. Esto no representa solo el caso de Pablo, sino también el caso real de cada hombre y cada mujer en este planeta. Aquellos que son más educados y viven en las clases más altas de la sociedad, pueden vestirse con ropa fina y ocultar las acciones más pecaminosas. Pueden resistir exteriormente estos pecados y llenos de justicia propia, condenar a los asesinos, las prostitutas y los ladrones. Se sienten bien por el hecho de que no son pecadores como otras personas, pero ¿cuál es realmente un pecado más grande, el asesinato o la hipocresía? El hecho es que la raíz es la misma, la causa de ambas cosas es la misma. El hecho es que la naturaleza es esclava del pecado. La naturaleza tiene que cambiar. Ahora ya tenemos una comprensión más amplia del pecado.
El pecado no es primordialmente nuestras acciones, ni siquiera es nuestros pensamientos pecaminosos. El pecado es esencialmente la misma naturaleza con la cual nacemos cada uno de nosotros. El cambiar nuestras acciones y nuestros pensamientos no puede cambiar nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene que cambiar. Mientras que es difícil cambiar los hábitos de nuestros pensamientos y nuestras acciones, es imposible para nosotros cambiar nuestra propia naturaleza. Necesitamos a alguien que pueda cambiar esa naturaleza. Esa es nuestra única esperanza. Por lo tanto, tenemos este testimonio tanto de Jesús como de Pablo, que indica que el problema del hombre va más allá que las meras acciones. Ambos nos hacen comprender que nuestra necesidad es un cambio de naturaleza. Lo que Jesús dice en el libro de Juan capítulo 3, versículo 6, es muy interesante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Parece muy obvio, la carne, carne es. ¿Para qué tomarse la molestia de decirlo? Lo que Jesús estaba diciendo era, si eres carne, entonces solo hay una forma en que puedes comportarte, y es carnalmente. La carne no puede comportarse como el espíritu, y cuando dice carne, no quiere decir nuestros cuerpos de carne y sangre. Él está hablando de nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, o nuestras mentes depravadas por naturaleza. La carne es por naturaleza carnal, el espíritu es por naturaleza justo. No desde el exterior. El predicador inglés, Charles Spurgeon, presentó una ilustración que expresa bien el problema. A los cerdos, por naturaleza, les encanta revolcarse en el lodo, y creo que a todo cerdo le encanta hacerlo. A pesar de que algunos cerdos se mantienen encerrados desde el momento en que nacen y así están toda la vida, si uno de ellos es puesto en libertad y se encuentra un charco lleno de lodo, será muy probable que se va a dar una buena revolcada allí. Digamos que alguien decide que quiere tener un cerdo como mascota, pero este cerdo tiene demasiados hábitos sucios, por lo que esta persona decide enviarlo a la escuela, donde él obtendrá una educación de 5 años. Todos los días en la escuela el cerdo aprende, no te revolcarás en el lodo. Finalmente, después que los 5 años de educación han terminado, este cerdo se va caminando con su certificado en la mano. Está vestido de cuello y corbata, pero en el camino encuentra un lodazal. ¿Qué hace? Tira su certificado, se quita su chaqueta y su corbata y salta en el lodo y se revuelca. ¿Por qué lo hace? Porque es su naturaleza. Él nació cerdo. Desde el momento en que nació, algo en su corazón de cerdo le estaba diciendo, el lodo es la mejor cosa del mundo, y la educación no va a sacar esa idea de un cerdo. Todos los hombres nacen con una naturaleza pecaminosa, y no importa la educación que tengamos, la raíz permanece. La carne, carne es. Podríamos entrenar a un hombre y enseñarle a no robar, a no perder la paciencia, a no beber alcohol, pero este tipo de enseñanza es contraria a su naturaleza, y cuando nadie está mirando, va a beber, a perder la paciencia y a robar. Va a disfrutar de su naturaleza, porque no podemos cambiar la naturaleza de una persona mediante la educación. Si ha de haber un cambio real, tenemos que ir más allá de estas cosas externas. Consideremos de nuevo al cerdo educado. La educación no lo ayudó, pero tal vez por algún milagro de la ciencia moderna, alguien descubre cómo hacer un trasplante de cerebro. Así que toman el cerebro de un gato y lo ponen en la cabeza de este cerdo. ¿Cómo se relaciona un gato con el lodo? ¿Alguna vez alguien ha visto a un gato revolcarse en el lodo? Primero muerto. Habría que matar a un gato antes de hacerlo que se revuelque en el lodo. De manera que, aquí está este puerco con el cerebro de un gato y de nuevo va por el camino. Parece un cerdo y anda como un cerdo, pero ahora se encuentra con el lodazal, ¿y qué hace? Se aparta lo más lejos posible. ¿Por qué lo hace? Porque tiene una mente nueva. Nadie le ha dicho, no deberías, no has sido educado, pero tiene una mente nueva. En un solo momento se logra lo que 5 años de educación no pudieron lograr.
Esta ilustración nos ayuda a entender nuestro problema y cómo abordarlo. La luz y la oscuridad. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. Aquí, y en varios otros lugares del Nuevo Testamento, Dios es comparado con la luz. Hay una lección que aprender de este versículo. Es interesante que, a fin de definir la palabra tinieblas, tenemos que utilizar la palabra luz. ¿Por qué se necesita la palabra luz para explicar las tinieblas? ¿Se necesita la palabra tinieblas para explicar la luz? No. La razón es que la luz es algo real, que se compone de pulsaciones de energía. Los científicos no entienden exactamente lo que es, pero saben que se trata de algo real. Pero, ¿qué es la oscuridad? La oscuridad es la ausencia de algo, no es algo en sí mismo, es solo una condición donde falta la luz. Solo se puede explicar en términos de lo que carece. Solo se puede entender la oscuridad al relacionarla con la luz. Esta comprensión constituye un buen fundamento para entender la verdadera naturaleza del pecado. La Biblia nos dice que solo Dios es bueno, Mateo 19:17. Esto significa que no hay ningún lugar donde se puede hallar la verdadera bondad, a menos que Dios esté allí. Pero, supongamos que no hay ninguna bondad presente. ¿Qué es lo que queda? La maldad. Donde la bondad existe, el mal no puede existir, pero tan pronto como la bondad se aparta, de inmediato todo lo que está presente es el mal. Por consiguiente, podemos entender por qué nos referimos a Dios como la luz. Donde el Espíritu de Dios está presente y Dios está en control, el pecado no puede permanecer. Es solo cuando el Espíritu de Dios se retira, cuando Dios no está en control, que el pecado puede aparecer. El pecado es, en esencia, sencillamente la condición que surge con la ausencia de Dios. Es ese otro lado que se manifiesta cada vez que la presencia de Dios se aleja. Es por esta razón que el hombre es malo por naturaleza, porque nace sin el Espíritu de Dios. Cuando comprendemos esto, lo que podemos ver es que la pregunta apropiada no es cómo deshacernos de la maldad, sino cómo obtener la justicia. No podemos deshacernos del pecado o la oscuridad atacándolos. No tienen realidad en sí mismos. No podemos apoderarnos de ellos para extraerlos. No, lo que debemos hacer es permitirle a Dios encender la luz, obtener su justicia. Cuando se obtiene la justicia, el pecado naturalmente va a desaparecer. El origen del pecado. En Ezequiel 28, versículos 12 y 13, se encuentra una definición de cómo entró el pecado por primera vez en el universo. Primeramente tenemos una descripción de Satanás, aquí representado como el rey de Tiro. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Satanás era la suma, la totalidad, la perfección de la belleza y gran sabiduría. Él fue dotado con más conocimiento que ninguna otra criatura, no tenía ninguna imperfección de la carne. El relato dice que estaba ataviado de piedras preciosas. Era el ser más perfecto que Dios jamás había creado. Tenía gran sabiduría, conocimiento, comprensión y una belleza perfecta. Vivía en un ambiente libre de pecado, no estaba privado de nada. Todas las ventajas que podían dársele eran suyas. Ezequiel 28:15 dice que era perfecto en todos sus caminos. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Todo lo que hacía era siempre perfecto. Pero llegó el día en que la iniquidad se halló en él. Sus hábitos no cambiaron hasta que la iniquidad se hizo presente por primera vez en él. El problema se originó en él. No comenzó con malas acciones, primero empezó en su interior. El verdadero problema es lo que sucede en el interior.
fue creado perfecto. No es fácil entender cómo el pecado surgió en él, y es cierto que no puede haber ninguna excusa para el pecado, pero lo que sí sabemos es que en este ser perfecto, que tenía todas las ventajas, que entendía cada doctrina, que comprendía los caminos de Dios, algo empezó a cambiar. Sea lo que fuere, tuvo lugar primero en el corazón de Lucifer, y cuando esa semilla se desarrolló y maduró, condujo a Lucifer al punto donde concluyó que podía vivir independiente de Dios. Isaías 14, del versículo 12 al 14 nos dice: Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. El problema, la independencia de Dios. Aquí podemos ver que Lucifer llegó a la conclusión de que era suficientemente bueno como para ser, estar y vivir separado de Dios. Era uno de esos seres que sentía tener bondad inherente. Había vivido todo este tiempo dependiendo de Dios por completo, sin reconocer cuál era la verdadera fuente de su vida y su bondad. No admitía que toda su bondad, todos los beneficios de los que gozaba día tras día provenían de la mano de Dios. Estaba inmerso en sí mismo y en su propia capacidad. Llegó a la conclusión que podía valerse por sí mismo, sin Dios. Es probable que Lucifer no tuviera idea de la verdadera obra del pecado, ni a dónde lo encaminaba, porque, si uno vive en un mundo donde solo hay luz, ¿qué sabe de las tinieblas? ¿Qué puede uno saber o incluso concebir de un concepto llamado oscuridad? Cuando al principio de su caída, comenzó a concebir el pecado en su corazón, Lucifer no planeaba matar, destruir ni engañar. Todo lo que pensaba era: yo soy un ser inteligente y bueno, y puedo pensar y tomar decisiones por mí mismo. No necesito hacer todas las cosas de la forma que Dios quiere. Sencillamente, decidió que quería ser independiente de Dios, porque era un ser inteligente, capaz de dirigir su propia vida. Pero Dios no permanece en el corazón donde no es bienvenido. Por medio de esto, podemos ver que tan pronto Lucifer decidió ser su propio jefe, su propio gobernante, su condición cambió. Aquel que había sido siempre tan bueno, tan lleno de bondad, se convirtió en alguien completamente malo. No parcialmente malo, sino inmediata y completamente malo, al momento que Dios se apartó de él. A lo mejor continuó comportándose de forma piadosa en su exterior, pero en su corazón había tenido lugar un cambio. Una semilla se había plantado, y en esa semilla está la raíz de todo lo que él es hoy día. Toda la maldad que desde entonces se ha manifestado en el universo, estaba en el corazón de Lucifer en el momento en que se separó de Dios. Aparte de Dios no existe nada bueno. No queda más que oscuridad cuando nos separamos de la luz de Dios. La puerta al pecado. Consideremos ahora algo que nos ayudará a entender esto mucho mejor. Cuando Dios creó el universo, tuvo la opción de crear robots por todas partes. Esto significa que Él podría haber creado seres sin el derecho a elegir, criaturas que solo podrían hacer lo que Él quería y que nunca pensarían hacer lo contrario. Él podría haberlo hecho así, o podría haber creado seres capaces de elegir y pensar libremente. Como ya sabemos, Dios escogió crear seres libres. Es interesante considerar que esto es algo que siempre permanecerá. La libre elección existirá siempre. Sin embargo, fue la causa de la introducción del pecado en el universo. Dios corrió un gran riesgo cuando creó el libre albedrío. Corrió el riesgo de que un día alguien eligiera ejercer ese libre albedrío de forma contraria o independiente de su voluntad. Pero el deseo de Dios era que sus criaturas le devolvieran en sumisión voluntaria esa libertad de elección que Él les había otorgado. Así, Dios podría obrar en todas sus criaturas el querer y el hacer por su buena voluntad. Y así fue, tal vez por cientos, miles o quizá millones de años. No sabemos cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente un ser escogió usar ese libre albedrío, en una forma independiente de la voluntad de Dios.
Esa opción equivocada dio comienzo al pecado. Mientras consideramos todo esto, surge una pregunta en nuestras mentes: ¿podrá el pecado ser destruido algún día? ¿Se puede destruir algo que no tiene existencia en sí mismo? Si el pecado tuviera alguna sustancia, si fuera hecho de algo tangible, entonces podría ser arrancado de raíz y destruido, pero puesto que no es algo material en sí, algo tangible, entonces no puede ser destruido en sí mismo. La muerte del pecado no es como quemar un avispero, no es como cortar un cáncer del cuerpo de alguien. El pecado no es algo al cual podemos estrangularle la vida. No tiene existencia en sí mismo. Pero, ¿podrá el universo algún día llegar al punto donde el pecado deje de existir? La respuesta, por supuesto, es que sí. Llegará el día en que, debido al libre albedrío de cada ser en el universo, el pecado no aparecerá de nuevo. Así será por la elección libre de todo el que vive en el universo. A pesar de que siempre existirá la libertad para escoger otro camino, nadie tomará ese otro camino de nuevo. Pero la oportunidad siempre estará presente, porque el libre albedrío siempre existirá. Pero como la Biblia lo indica en el libro de Nahum 1:9, ninguna criatura va a ser tan imprudente como para reintroducir el pecado en el universo. Los que traman contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia. No el pecado, sino más bien la causa del pecado. Mientras abordamos el problema del pecado para buscar una solución, no vamos a considerarlo como una entidad en sí. Hemos de buscar la causa. Tenemos que ver que el problema no es deshacernos del pecado, sino obtener la justicia. No podemos deshacernos de algo que no tiene una realidad substantiva. No podemos enfrentarnos al pecado en sí, porque ese no es el verdadero problema. El problema es la ausencia de luz, la ausencia de justicia. Ese es el problema, y el único problema. Porque donde el bien existe, la maldad no puede mostrar su rostro. La autoridad de Dios rechazada. Mientras contemplamos la historia de Adán y vemos lo que le sucedió al pecar, es evidente que el problema comenzó en la mente. Con frecuencia decimos que cuando Adán y Eva pecaron, obedecieron a Satanás. Pero echemos una mirada al escenario un poco más de cerca. Dios dijo: no coman del fruto. Satanás dijo: coman del fruto. Pero, ¿quién tomó la decisión? Fue Eva quien lo hizo, y antes de tomar esa decisión, ella sopesó las palabras de Dios y las de Lucifer, pero llegó a su propia conclusión. Por último, confió en su propia sabiduría. Por primera vez, Dios había dejado de ser la autoridad en su vida. En cambio, ella se convirtió en su propia autoridad, cuando eligió seguir a su propia sabiduría, en lugar de confiar en Dios. Fue en este momento cuando ocurrió. Cuando estas dos personas, Adán y Eva, decidieron actuar independientemente de Dios, de inmediato se separaron de Él y se convirtieron en personas espiritualmente muertas. En ese momento, todo lo que podían hacer era solamente lo malo. Las señales del cambio que había tenido lugar en ellos comenzaron a aparecer enseguida. Se sintieron temerosos de Dios y estuvieron conscientes de su desnudez. Tan pronto como Dios apareció, este hombre, Adán, que había amado a esta mujer, Eva, y que vivía solo para hacerla feliz, comenzó a acusarla. Él, cuyos pensamientos hacia ella habían sido solo el bien, de repente estaba tan asustado que todo lo que podía hacer era pensar en sí mismo. Ni siquiera sabía si ella iba a morir por ser culpable, pero estaba listo para acusarla. Esto le sobrevino de inmediato. Nunca somos buenos en nosotros mismos. No aprendemos a ser buenos, no somos entrenados para hacerlo, no evolucionamos hasta llegar a ser criaturas buenas. La bondad es el don de Dios, y si no lo recibimos de Él, nunca lo tendremos en absoluto. Es solo la presencia de Dios, lo que nos hace buenos. No podemos aprender a ser buenos. Si pudiésemos aprender a hacerlo, entonces podríamos aprender a ser Dios. Pero ya que solo Dios es bueno, ¿cómo podemos aprender a hacerlo nosotros? El mundo del yo. Cuando Adán comió del fruto, de inmediato se convirtió en egocéntrico. El egocentrismo,
es la esencia de la vida pecaminosa. Esa es la esencia de un mundo de pecado y de pecadores. El yo se convierte en el mundo alrededor del cual giran sus vidas. En este tipo de existencia donde el yo reina, todo lo que la persona puede hacer es pecar, porque en una vida egoísta, todas las acciones son siempre contrarias a la voluntad de Dios. Esa era la única vida disponible para Adán y Eva, después de que dieron la espalda a Dios, y es la vida de cada persona en este mundo, hasta que comienza a tener una relación con Dios. Por lo tanto, a medida que examinamos el problema del pecado, y miramos debajo de la superficie, vemos que hay 4 pasos en el proceso del pecado. El pecado sigue esta secuencia, y uno se puede referir a cualquiera de estos pasos, como pecado. Primero, hay duda e incredulidad acerca de Dios. Segundo, esto conlleva a una relación quebrantada con Dios. Tercero, lo que se manifiesta en una naturaleza egoísta y carnal. Y cuarto, el resultado es siempre una conducta sin ley. Cuando la gente habla del pecado, la mayoría de las veces están refiriéndose al paso número 4. Esto es lo que comúnmente se reconoce como pecado. Sin embargo, podemos observar que el problema del pecado comienza mucho antes que la conducta pecaminosa se exterioriza. Empieza con la duda acerca de Dios. El resultado es la separación de Dios, una relación quebrantada, con las consiguientes malas obras. Por lo tanto, si vamos a enfrentarnos al pecado, tenemos que enfocarnos en la raíz, el comienzo, donde se inicia. Empezar con el comportamiento es una necedad, y podemos darnos cuenta que abordarlo de tal manera no puede resolver el problema. Las acciones o la naturaleza. Hay mucha gente que piensa en una vida recta, solo en términos de los 10 mandamientos. Un hombre se convierte en cristiano y piensa, ahora que soy cristiano, debo comenzar a ir a la iglesia, dejar de fumar, beber, decir mentiras, cometer adulterio o fornicación o cualquiera que sea el caso. Pero en todo lo demás en su vida, en términos de cómo gasta su dinero, él es el número 1. Es mi dinero, mi automóvil, mi casa, estas cosas son mías. Estoy guardando los mandamientos y dándole a Dios su parte. Esto es lo que la justicia significa para mucha gente, pero es un concepto equivocado. La justicia no puede limitarse a la realización de buenas obras. En la vida recta, no solamente las obras son significativas, más bien, es un cambio completo, que abarca completamente la vida entera del ser humano. Por lo tanto, no tan solo hay rectitud con respecto a nuestra comprensión de la ley, sino que nos convertimos en la propiedad de Dios con relación a todo lo que está involucrado en nuestras vidas. Escogemos ser la propiedad de Dios por completo. Cuando somos realmente rectos, vivimos completamente para Dios. Como dice el libro de Romanos 6:10 acerca de Cristo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, pero en cuanto vive, para Dios vive. La vida que debemos vivir es la vida del Cristo resucitado, y esa vida abarca mucho más que el guardar 10 mandamientos, como se entiende comúnmente. Lo abarca todo, los alimentos que consumo, mi corte de pelo, la forma en que trato a mis amigos, las discusiones que tengo a puertas cerradas, lo abarca todo, porque mi vida debe ser la vida de Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Es vida la que se nos ha otorgado. Jesús vino para darnos vida, y vida en abundancia. Él no solo trajo cambios con relación a algunos aspectos de nuestras vidas, sino que cambió la circunferencia entera de nuestro ser. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Eso es lo que significa tener la justicia de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere darnos.